Bien, en este video vamos a aprender a obtener las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Primero que nada, no confundir una función inversa con la función recíproca. Es decir, el seno, su recíproco es 1 sobre seno, a la cual se le llama cosecante. Mientras que cuando yo hablo de la función inversa, me refiero a una función llamada seno menos 1. Cuando yo escribo este menos uno se puede confundir con un exponente y entonces poder decir que es seno menos uno es lo mismo que uno sobre seno, por lo tanto esto es la cosecante. Y no, cuando este menos uno es un exponente, entonces se dice que la función que yo quiero obtener es la recíproca. Si este menos uno es un exponente, es un recíproco. Y el recíproco de seno sería la cosecante. Mas, sin embargo, este menos uno que tengo acá no hace referencia a la función recíproca, sino más bien es un símbolo que representa a la función inversa. Y a veces en los libros de texto nos cuesta trabajo entender si ese menos uno hace referencia a un recíproco o bien si ese menos uno hace referencia al símbolo de función inversa. Para no confundirla, lo que se acostumbra es que cuando se pone como símbolo para referir a la función inversa, se emplea más bien el hecho de decir el arco seno. ¿Qué es el arco seno? Es la inversa de la función seno, que sería lo mismo que escribir seno menos 1 como símbolo, no como exponente. Luego entonces todas las funciones trigonométricas que conocemos tienen su función inversa o su función arco. La función inversa de seno es el arco seno, la de coseno se llama arco coseno, la de tangente se llama arco tangente. Y vean, así como las tres elementales, seno, coseno y tangente, tienen su inversa, también las recíprocas de estas tendrían su inversa. Es decir, el recíproco de seno se llama cosecante y la inversa de la cosecante tendría que ser entonces el arco cosecante. Al igual que el recíproco del coseno llamado secante, su inversa sería arco secante. Y el recíproco de la tangente se llama cotangente y por tanto su función inversa se llamaría arco cotangente. Entonces existen 6 funciones inversas, una para cada una de las funciones trigonométricas que habíamos estado viendo, las cuales se les conoce como arco: el arco seno, el arco coseno, el arco tangente, el arco cosecante, el arco secante y el arco cotangente. Y en este video vamos a aprender cómo derivar estas funciones arco o bien llamadas funciones trigonométricas inversas. Bien, veamos un ejemplo de esto. Suponga que queremos encontrar la derivada del arco seno, o bien llamada la función inversa de seno. ¿Cuál sería la derivada de la función inversa de seno? Para ello hagamos lo siguiente. Primero vamos a escribir la función. Y es igual a seno inverso de x. Tenemos la función. Ahora tenemos que recordar lo que vimos en precálculo, que una función tiene una operación llamada función inversa. Si nosotros obtenemos la inversa de esta función, tendríamos lo siguiente, que x es igual a seno de y. Es decir, lo que hicimos acá, hagan de cuenta que despejamos ya prácticamente la y. Antes de despejarla teníamos que x era igual al seno de y, o bien como nos dice la estrategia de la función inversa o de la operación inversa, que debemos cambiar las variables. Tendríamos entonces ya despejado lo siguiente, ¿no? En lugar de tener que el seno inverso de x es igual a y, tendríamos entonces que x es igual al seno de y. Una vez que ya tenemos la inversa de la función, entonces podemos derivarla. El problema aquí es que y ahora ya está dentro de seno, pero no importa porque por suerte hemos aprendido una estrategia llamada derivación implícita. Entonces vamos a derivar implícitamente. Tendríamos la derivada de x es igual a 1 y hemos derivado x respecto a x, recuérdenlo. Y si derivamos el seno de y, tendríamos que es coseno de y. Pero como derivamos a una y, aparecería y', y es esta la que queremos saber cuál es la derivada. Luego entonces vamos a despejar y'. Si despejamos y', tendríamos que y' es igual a 1 sobre coseno de y. Ya la tenemos despejada. Ahora bien, si nosotros queremos simplificar esta expresión, que es como aparece normalmente en los formularios de cálculo diferencial, la derivada de las funciones inversas, bueno, lo que tenemos que hacer es un poquito de trigonometría. Nosotros recordamos que aprendimos unas identidades trigonométricas llamada identidad pitagórica.
que nos dice que la suma de los cuadrados entre seno y coseno siempre es igual a 1. Esto de un mismo ángulo. Luego entonces, si yo tengo el seno cuadrado de un ángulo y más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo, tendría que ser igual a 1. Si de aquí despejamos el coseno de y, tendríamos entonces que este equivale a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de y. Bueno, pues vamos a reemplazar entonces este coseno de y por su identidad trigonométrica que tenemos de este lado. Nos quedaría entonces lo siguiente. Y' es igual a 1 entre la raíz de 1 menos el seno cuadrado de y, lo cual es equivalente a coseno de y. Bien, ahora recordemos acá arriba, habíamos dicho que el seno de y era igual a x. Aquí lo tenemos. Dijimos que x era igual al seno de y. Por lo tanto, vamos a reemplazar este seno de y por ese valor de x. Y tendríamos entonces la siguiente expresión, que y' es igual a 1 entre la raíz de 1 menos, en lugar de seno escribimos x. Por lo tanto, decimos que y' es igual a 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrada. Luego entonces ya tenemos a qué equivale la derivada de la función arcoseno o bien seno inverso. Vamos a aprender entonces esto como una regla o una formulita para las inversas. Decir que la derivada del arcoseno siempre será igual a 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrada. Ejemplo número 2. Supóngase que queremos obtener la derivada del arco tangente o bien tangente inversa. Para ello vamos a escribir primero la expresión como lo hicimos hace un momento. Tenemos y es igual a la tangente inversa de x. De aquí regresamos el despeje de esta o sacamos su función inversa de tangente, que sería que x es igual a la tangente de y. Una vez que ya la tenemos así, entonces ya la podemos derivar, en este caso implícitamente, recuérdenlo, puesto que y está dentro de tangente. Si derivamos, tenemos la derivada de x es 1 y la derivada de tangente es secante cuadrada de y. Pero como estábamos derivando respecto a y, lleva su y'. Ahora bien, despejemos y'. Tendríamos que y' es igual a 1 entre secante cuadrada de y. Vamos a recordar un poco de trigonometría. Decimos que la secante cuadrada de y siempre es igual a la suma entre 1 y la tangente cuadrada de este mismo ángulo. Luego entonces podemos reemplazar la secante cuadrada de y por su equivalente o su identidad trigonométrica, que sería 1 más tangente cuadrada. Si hacemos ese cambio tendríamos lo siguiente. Y' es igual a 1 entre tangente cuadrada de y. Bien, ahora por último, tangente de y, recordemos aquí esta tangente de y, si nosotros nos damos cuenta, decíamos que tangente de y tenía que ser igual a x. Luego entonces podemos reemplazar esta tangente de y por una x, quedando de la siguiente manera, que y' va a ser igual a 1 entre 1 más x al cuadrado. Como teníamos tangente cuadrada, entonces esa será x al cuadrado. Luego entonces podríamos decir que la derivada de la función arco tangente siempre será igual a 1 entre 1 más x al cuadrado. Tercer ejemplo, vamos a obtener la derivada de la cosecante inversa o bien el arco cosecante. Hagamos lo mismo que en los ejemplos anteriores. Primero la función. La función es y es igual a cosecante inversa de x. De aquí obtenemos la inversa y vemos que la inversa sería que x es igual a la cosecante de y. Una vez que ya tenemos esta, nos disponemos a derivar. Podemos derivarla implícitamente sin problema. La derivada de x es igual a 1 y la derivada de cosecante recordemos que es menos la cosecante por la cotangente del mismo ángulo. Ya la tenemos así, pero como era una función implícita, entonces estamos derivando respecto a y, o más bien y respecto a x, y nos quedaría y', todo por y'. El siguiente paso sería simple y sencillamente despejar y'. Si yo despejo de aquí y', tendríamos que y' es igual a menos 1 entre la cosecante por la cotangente. Ahora, al igual que en los ejemplos anteriores, vamos a utilizar un poco de trigonometría para reemplazar esto que tenemos acá. Recordemos otra identidad trigonométrica. Existe una identidad que nos dice que el cuadrado de la cosecante siempre será igual al cuadrado de la cotangente más 1.
Si de ahí nosotros despejamos a la cotangente, tendríamos entonces que cotangente al cuadrado es igual a cosecante cuadrada menos 1. Si despejamos cotangente, quitamos ese cuadrado, tendríamos que cotangente es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre cosecante cuadrada y 1. Vamos a reemplazar entonces este valor de la cotangente, perdón, por esta cotangente que tenemos de este lado. Si nosotros reemplazamos la cotangente por su identidad, tendríamos lo siguiente: y' es igual a menos 1 entre cosecante de y por, en lugar de cotangente, diríamos que tenemos entonces la raíz cuadrada de la cosecante cuadrada menos 1. Ahora, recordando aquí arriba, habíamos dicho que la cosecante de y siempre era igual al valor de x. Luego entonces, si reemplazamos ese valor de cosecante por una x, tendríamos lo siguiente, que y' va a ser igual a menos 1 entre la raíz, perdón, menos 1 entre x por la raíz de x cuadrada menos 1. Hemos reemplazado en este momento ambas cosecantes. La cosecante que teníamos aquí vale x y la cosecante de acá también vale x. Nada más que esta, recuerden, está elevada al cuadrado. Y ya tendríamos esto. Luego entonces podríamos decir que la derivada de la inversa de la cosecante siempre será menos 1 entre x por la raíz de x cuadrada menos 1. Bueno, ya te hemos visto tres ejemplos de funciones inversas o funciones arco. Les sugiero que hagan como ejercicio las tres que nos hacen falta para que así puedan tener ya todas completas. Bueno, pues si ya realizaste las derivadas de las funciones que hacían falta, entonces tendríamos la siguiente tabla que podríamos anexar a nuestro formulario: derivadas de funciones trigonométricas inversas o funciones arco. Decimos entonces que la derivada del arcoseno es 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrada. La derivada de la función arco-coseno es igual a menos 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrada. La derivada de la función arcotangente tendría que ser igual a 1 sobre 1 más x cuadrada. La derivada de la función arco cosecante es igual a menos 1 entre x por raíz de x cuadrada menos 1, así como la derivada de la función arcosecante es igual a 1 entre x raíz de x cuadrada menos 1. Y por último, la derivada de la función arco cotangente tendría que ser igual a menos 1 entre 1 más x cuadrada. Te sugiero que hagas en una hoja estos ejercicios, compruébalos que son verdad y ya los podríamos anotar a nuestro formulario, ya sea que nos pidan entonces dentro de las derivadas funciones trigonométricas elementales o bien las inversas de estas. Ya estaríamos listos para resolver también ejercicios con funciones inversas o funciones arco. Aquí llegamos al final de este video. No olvides dar clic en el enlace practicar y realizar todos tus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.